Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Soy el alumno Beder Cachique del segundo ciclo, turno noche. En esta voy a exponer sobre la biografía de Manuel Carlos Prado Ugarteche, su primero y segundo periodo de gobierno. Vamos a leer de Manuel Carlos Prado Ugarteche, la biografía. Manuel Carlos Prado Ugarteche nació en Lima el 21 de abril de 1989 y París del 15 de agosto de 1967. Fue un político e ingeniero civil peruano que ocupó la presidencia del Perú en dos ocasiones, desde el 8 de diciembre de 1939 hasta el 28 de julio de 1945. Y desde el 28 de julio de 1956 al 18 de julio de 1962. Estuvo en el poder 11 años y 7 meses y 11 días de manera no consecutiva. Así que queremos decir que no ha sido directo sus 11 años, ha sido por un plazo de 6 años. Luego de 11 años otra vez vino a hacer su segundo gobierno consecutivo, ¿no? Hijo del presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, y de la esposa Madalena Ugarteche. Perteneciente a una familia acaudalada, estudió ciencia en la Universidad de San Marcos y se graduó como ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingenieros, actual Universidad Nacional de Ingeniería. Militante del Partido Civil, apoyó al coronel Oscar R. Benavides en el debate militar en 1914 contra el presidente Guillermo Puig. Primer gobierno de 1939-1945. Manuel Prado asumió la presidencia el 8 de diciembre de 1939. Político hasta entonces casi desconocido, vaticaba que no duraría mucho en el cargo, pero desplegó una combinación de astucia táctica, reflexividad estratégica, encanto personal que se hizo uno de los políticos más eficaces del Perú en el siglo XX. Su gobierno continuó una gran parte de la obra realizada por el general Benavides y fue una de la relativa democracia. Sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la cual repercutió fuertemente en el comercio. Las importaciones bajaron notablemente, pero los productos de exportación como azúcar, algodón, metales y caucho aumentaron. La escasez de productos de exportación para el consumo nacional hizo surgir nuevas industrias que reemplazaron a los productos extranjeros. Como buen éxito, la guerra hizo aparecer a numerosos nuevos ricos. En el orden internacional, Prado tuvo dos éxitos notables. El primero fue la victoriosa guerra contra el Ecuador y la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro, garantizado por los Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina. Se buscaba zanjar el viejo pleito de límites que durante más de un siglo había mantenido la atención de la Cancillería peruana. El problema volvería a revivirse tiempo después a raíz del conocimiento del protocolo por parte de Ecuador. El segundo fue la política de solidaridad continental y de apoyo a Estados Unidos y a las democracias enfrentadas a las potencias del eje Alemania, Italia y Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Perú fue el primer país de Latinoamérica en romper relaciones con las potencias del eje, y durante la reunión extraordinaria de cancilleres realizada en Río de Janeiro a principios de los años 1942 por la actual peruana, que lo inclinó a los representantes de los demás países americanos
y apoyar a los Estados Unidos. Este latinoamericanismo trabajó consigo algunos excesos por permitir a los Estados Unidos la instalación de una base aérea en Talara, norte peruano, y la reportación masiva de presidentes alemanes, japoneses hacia compás de confinamiento. Obras hechos importantes. Se planificó una política de sustitución de importaciones ante las escaseces de productos de importación por motivo de la Guerra Mundial. En ese sentido se dieron avances importantes en el proceso de industrialización del país. Se fundó la Cooperación Peruana del Amazonas para impulsar la industria del caucho ante la demanda por motivo de la Guerra Mundial. Se creó la Cooperación Peruana de Aviación Comercial, CORPAC, encargada del buen funcionamiento de los aeropuertos. Al efecto, se inauguró el aeropuerto de Limatambo. Se firmó el convenio con dos Estados Unidos para el desarrollo agrario mediante la intervención del Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos y CIPAC. Se culminó el asfaltado del tramo peruano de la carretera panamericana. Se culminó la carretera central hasta Guaitía y Pucallpa en plena selva. Se creó el departamento de Tumbes, ley 9667 del 25 de noviembre de 1942, y el departamento de Pasco, ley 10030 del 27 de noviembre de 1944. Se realizó en el Censo General de 1940, que arrojó una población de 6.007.966 habitantes en Lima, porcentraba unos 557.000 habitantes. Se dio la Ley Orgánica de Educación Pública, acompañada por un agresivo plan de alfabetización a nivel racional ante el nutrido número de alfabetos para el censo del no nacer en 1943. Se dio impulso a la educación técnica con la mejor implementación y equipamiento de las escuelas de arte y oficio. Se inauguró el Hospital Obrero, actual Hospital Guillermo Almenara. En el segundo punto tenemos el segundo gobierno de 1956 y 1962. Manuel Prado asumió el gobierno por segunda vez el 28 de julio de 1956, cumpliendo la promesa hecha a los apristas. Derogó la Ley de Seguridad Interior, comprendiendo a la amnistía subsiguiente a todos los presos políticos y a los que hallaban auxiliados. Por ello, esta nueva gestión fue llamada el periodo de la convivencia, ya que se produjo un entendimiento entre el pradismo y el aprismo, pese a que su primer gobierno Prado había mantenido fuera de la ley al APRA. Este gobierno se desarrolló en el clima de agitación motivada por la crisis económica que se presentaba con caracteres cada vez más alarmantes, por la agitación que surgió en el campo a favor de la realización de la reforma agraria y por una energética campaña de avance nacional por recuperación a los yacimientos petrolíferos de la Brea y Pariña, que ilegalmente seguían a posiciones. Lo asumió el arquitecto Belaúnde, que organizó un nuevo partido de masas de acción popular y fue preparándose para las siguientes elecciones generales, donde tendría protagonismo los diarios El Comercio y la prensa hacían también oposición, que no podía contrarrestar la crónica diario La Propiedad de la familia Prado, por estar más orientado a temas cooperativos y policiales.
Obras y hechos importantes en su segundo gobierno de Manuel Prado. Se dio la ley de promoción industrial que impulsó a un incipiente desarrollo industrial del país. Se creó un Fondo Nacional de Desarrollo Económico en cada departamento para la ejecución de obras públicas como una manifestación de descentralismo administrativo. Se instaló una planta siderúrgica en el puerto de Chimbote, con la que el país pretendía anular los esfuerzos de industrialización de otras naciones latinoamericanas. Chimbote además era ya el puerto pesquero más importante de su yacimiento explosivo. Fue uno de los fenómenos sociales más resaltantes de esa época. Empezó el despliegue de la industria de la harina de pescado hasta convertir al Perú en la primera potencia pesquera del planeta, mérito que se debió al talentoso empresario peruano Luis Banchero Cossi. Se hizo una enérgica defensa de los derechos del Perú ante la campaña desatada por el Ecuador en América para desconocer el Protólogo de Río de Janeiro de 1942. Como siguiente último punto vamos teniendo el derrocamiento de Manuel Prado. El golpe de Estado en Perú de 1962, al finalizar su gobierno, Prado llamó a elecciones, siendo los principales candidatos los siguientes: Víctor Raúl Haya de la Torre por el partido aprista, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry por el partido Acción Popular y el general y expresidente Manuel Odría por su partido Unión Nacional Odrilista. Las elecciones se realizaron el 10 de junio de 1962. Al finalizar el escrutinio, ningún candidato habría obtenido el tercio de votos que exigía la constitución política de entonces, teniendo que elegir al Congreso entre los más votados. Habría obtenido, que eran los tres arriba mencionados. La siguiente obligaba contrincantes. Insólitamente para algunos, el pacto se realizó entre los dos amigos acérricos, Haya y Odría. Acercándose aún este último, asumiría la presidencia de la República, pero se acusó al gobierno de haberse cometido fraude en algunos departamentos, por lo que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas recibió que el general Ricardo Pérez Godoy exigió al gobierno la anulación de las elecciones. El 18 de julio de 1962, la guardia de Palacio de Gobierno se ausentó y a las 3:20 am una división blindada comandada por el coronel Gonzalo Briceño Ceballos asaltó el palacio y detuvo al presidente y a sus acompañantes, quienes pretendían un posible golpe de Estado. El último discurso del dispuesto presidente antes de abandonar el palacio fue el siguiente: el fallecimiento del presidente Manuel Prado. Abandonó el Perú y volvió a radicarse en París. Hizo una breve visita a su patria al conmemorarse el centenario del combate del Callao el 2 de mayo de 1966, ocasión en que se rindió un homenaje por ser hijo del presidente Mariano Ignacio Prado, quien condujera el Perú durante la última etapa del conflicto en España de 1965 a 1966. Murió en la capital francesa. El año siguiente fue enterrado en el cementerio Presbítero Maestro junto a su padre. Quería recalcar en esto que el presidente siempre ha vivido en París, ¿no? Podemos decir, después de su gobierno terminaba, se iba a vivir, como han hecho muchos presidentes. Yo creo que no debería ser así. Todos los presidentes deberían vivir en el Perú y terminar dejando sus retos en el Perú.
Esto sería, gracias compañero, profesora, y estaré atento a algunas preguntas que voy a hacer. Muchas gracias.